Cámara de Comercio de Costa Rica, el Consejo de Promoción de la Competitividad, la Universidad Latina y la República, conscientes de los grandes desafíos que enfrentará el próximo gobierno en materia de reforma de Estado, reactivación económica, incorporación de la mujer en el tema laboral y, por supuesto, la educación, la juventud, todo lo que engendra a la Costa Rica de hoy y lo que nos preocupa, quisimos propiciar este espacio con cada uno de los candidatos a la presidencia. Ya en menos de una semana sabremos quién es el próximo presidente de Costa Rica. Y por eso queremos plantear propuestas y, por supuesto, ver todos los temas que mejoren la competitividad del país y la economía en general. Soy Fabio Parriaguirre, CEO de la República, y hoy acá con don José María Figueres, a quien le doy la bienvenida a este conversatorio. Don José María, ¿cómo está usted? Don Fabio, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Felicitaciones por el esfuerzo de estas 4 organizaciones, no solamente por el esfuerzo de llevarle a las y a los costarricenses la información para un voto más informado, sino por el esfuerzo que permanentemente hacen para que este país camine mejor. Así es, don José María. Todas las consultas de esta conversación se realizaron por el desarrollo de todas las organizaciones que impulsamos este espacio y por estudiantes de la Universidad Latina, así que vamos a estar conversando de diversos temas. Empecemos con reforma del Estado, ¿le parece? Perfecto. La Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, en su más reciente estudio económico para Costa Rica, nos recomienda mantener el impulso reformador. Vamos a hablar entonces de temas de tamaño del Estado, de empleo, de la educación pública y de las pensiones y prestaciones sociales. Puntualmente, la primera pregunta, don José María, sería: ¿considera su gobierno, su eventual gobierno, la venta, reestructuración o cierre de algunas instituciones públicas, y de ser afirmativo, cuáles serían estas puntualmente? Mire, Fabio, yo pienso que el Estado juega un papel importantísimo en toda sociedad. Y cuando uno analiza países que han sido exitosos, algunos de ellos en la OECD, algunos otros afuera de ellos, uno llega a la conclusión de que el Estado ha jugado un papel estratégico y un papel de ser el socio de lo que yo llamaría el sector de la producción nacional, y que se han visto como aliados y que han trabajado uno a la par del otro. Aquí eso nunca lo vimos de esa manera, y sobre todo en los últimos años se ha crispado muchísimo la relación entre el sector de la producción nacional y el Estado, al punto de que hoy en día son prácticamente enemigos, si lo exagero un poquito, y eso va a cambiar. Vamos a un Estado que quiere ser cercano a las personas y cercano a la producción nacional, que quiere quitar palos y piedras de los caminos de las personas que quieren trabajar, que quieren perseguir su emprendimiento, que quieren hacer las cosas que siempre han soñado, pero también del sector de la producción nacional, empezando con las pequeñas y las medianas empresas, que siempre lo tienen mucho más difícil y que generan muchos de los encadenamientos productivos. Entonces, el tamaño del Estado, por supuesto que es importante, pero para mí es secundario a la orientación que debe tener el Estado en su totalidad, de servirle a las personas, de poner al país a producir, de incentivar, de ayudar, de fortalecer, de aconsejar con buena política pública. Los empleos que necesitamos en este país, 500,000 personas que no tienen trabajo, van a venir del sector privado, no van a venir del Estado. El Estado debe ser un facilitador, y en ese sentido las reformas, las transformaciones profundas pero seguras que nosotros llevaremos adelante en varias instituciones del Estado tendrán esa orientación, a la par de las personas, a la par del sector de la producción nacional, porque un país que no produce reparte pobreza, y eso es lo que hemos venido haciendo. Nosotros necesitamos avanzar a mayor producción, con más valor agregado, con más encadenamientos, más conectados con el mundo, también protegiéndonos por el otro lado de lo que es el comercio ilegal, de la informalidad, en donde tenemos programas para avanzar a la formalidad,
y de las otras cosas que nos hacen en ese sentido menos competitivos. Esa es la orientación del Estado que buscamos y que vamos a tener. Ok, perfecto. Usted habla de que la gran mayoría de los empleos vendrán del lado del sector privado. No la gran mayoría, todos. Perfecto, todos. ¿Cuál sería esa ruta a seguir en la transformación que se debe a nivel de esquemas de seguridad social, tomando en consideración que mucho de la informalidad se debe a tantos problemas que existen en todo este tipo de acciones? Y por supuesto, si habrá algún tipo de reforma en lo que se tiene que ver con cargas sociales, manejo que le permita al sector privado tener mayor empleabilidad. Sí, por supuesto. Este es un tema importantísimo, porque las cargas sociales que están en el 59%, se nos han vuelto en el mundo de hoy, que es un mundo mucho más competitivo, un elemento que por supuesto es importantísimo desde el punto de vista de los programas de la seguridad social que financiamos, sobre todo la caja, pero se nos ha vuelto a ese nivel del 59% una carga que es completamente anticompetitiva en el entorno global de hoy. Entonces, vamos a un rebalanceo de cargas sociales y vamos también a una incorporación de las personas que están en la informalidad hacia la formalidad. Eso a lo que conlleva es a una profunda transformación en instituciones y en incentivos y en procesos y procedimientos para avanzar hacia la formalidad. Le pongo varios ejemplos. No tiene ningún sentido que un trabajador independiente, que un profesional joven, que una mujer que está emprendiendo pero que ha estado en la informalidad, llegue a FODESAF a querer formalizarse y entonces le pregunten, ¿cuántos años tiene de estar produciendo lo que usted produce? 6 años, y entonces le digan, nos deben tantos millones. Es decir, pasemos la línea, ¿verdad? Declaremos un periodo de 1 año en el cual todas las personas que lleguen a formalizarse no tengan que pagar retroactivamente. Busquemos también otros elementos de política que son facilitadoras de las cargas sociales. A esas personas que se acercan, que tienen actividades de muy bajos ingresos, propongámosles un plan para que al entrar a formalizarse, empiecen el primer año pagando el 25% de las cargas sociales y que eso vaya en incremento 25% por año. Al final de 4 años estarán pagando la totalidad, pero hagámosles la entrada fácil. Es que los incentivos en este momento, Fabio, son todo lo contrario a la formalidad. Démosle vuelta con una transformación para que facilitemos las cosas. Le pongo otro ejemplo, Fabio. Queremos impulsar el emprendimiento en este país, pero un trabajador independiente, que puede ser una emprendedora o un emprendedor, resulta que tiene que pagar cargas sociales más altas que si estuviera en la planilla de una empresa. Entonces, queremos, ¿verdad?, fortalecer y promover el emprendimiento, pero al mismo tiempo le ponemos más costo. Es decir, que paguen lo mismo que una persona que está en la planilla de una empresa. Este es el tipo de transformaciones que vamos a tener, con las que vamos a avanzar, que nos permiten entonces avanzar hacia la formalidad. Y si usted avanza de una manera importante a lo largo de 1 año de amnistía, con un programa especial de entrada en la formalidad, usted va a tener mayores ingresos, con los cuales entonces usted también puede empezar a bajar las cargas sociales en el país, que no se van a poder bajar el 9 de mayo. Yo creo que nadie está esperando eso, pero la direccionalidad tiene que estar clara en que el gobierno se empeñará en empezar a bajar cargas sociales, que tiene que ver con ingresos adicionales como los que he mencionado, tiene que ver con mayor eficiencia dentro de las instituciones que reciben las cargas sociales, tiene que ver con un realineamiento de muchos programas sociales. Hoy en día tenemos 20 instituciones, más de 40 programas en el campo social. Antes de la pandemia teníamos muchos años en que no habíamos podido bajar la pobreza del 20%.
Eso nos dice que hay que hacer las cosas de una manera diferente y por eso lo planteamos en el programa de gobierno como una manera diferenciada de abordar el problema de la pobreza. Perfecto. Hablando de todos estos cambios que se tienen que desarrollar a nivel de lo que es trabajo, la misma OSD recientemente informa que todo el tema de la pandemia nos ha dado innovaciones y por esto nos llama mucho la atención de lo que ha sido el teletrabajo, ¿no? El país realmente carece todavía de una ley específica o algo que se desarrolle a nivel de lo que es el tema del trabajo virtual. Entendiendo por un trabajo formal, que tenga el tema de las horas efectivas laboradas y por supuesto que cada persona lo pueda desarrollar desde su lugar. Claro. En un posible gobierno de José María Figueres se impulsaría mucho el tema del trabajo virtual. Por supuesto, yo pienso que eso llegó para quedarse. Y ahí hay varios elementos que son importantes en esto. Primero es avanzar con 5G. Sobre esto hemos venido conversando ya con los sindicatos del ICE. Tenemos conversaciones avanzadas, sabemos cómo podemos aprovechar las bandas bajas, medianas y altas del 5G para que podamos ir a un desarrollo vertiginoso que nos permita tener internet de calidad en todo el país. Eso lo ocupamos para todo. Lo ocupamos para la salud, lo ocupamos para la educación, lo ocupamos para el teletrabajo, lo ocupamos para municipalidades, un estado más conectado, servicios en línea. Qué enorme potencial tenemos en este país de poner los servicios de gobierno en línea. Hace 2 meses, Fabio, conversábamos con el CIO, el Chief Information Officer de Estonia, sobre la forma en que Estonia logró transicionar hacia un estado en donde literalmente todos los permisos, todos los trámites, todos los procesos están en línea, con blockchain para que haya transparencia, para que puedan ver los tiempos que se han durado, quién ha intervenido, quién no, quién lo ha revisado. Y esas son las cosas en donde yo pienso que Costa Rica necesita dar un gran salto adelante. No es salir de esta pandemia, Fabio, para colocarnos a donde estábamos antes de que llegáramos. No, eso no tiene chiste. La historia de la humanidad nos demuestra que después de grandes retos que hemos tenido, siempre hemos sido capaces, la humanidad, de dar grandes saltos adelante. Y esta crisis que hemos tenido en el campo de la salud, que a Dios gracias va pasando, y en el campo económico que todavía persiste y en donde está el reto más importante, sobre todo en la generación de trabajo, la salida de esta crisis tiene que ser para dar un gran salto adelante. Es un gran salto adelante en conectividad con 5G, es un gran salto adelante en un gobierno que avanza decididamente a ser un gobierno con servicios en línea, es un gran salto adelante de un país que ya tiene 200,000 kilómetros de fibra óptica, que va a conectar el último kilómetro hasta el último rincón en este país. Es un gran salto adelante en el respeto por los derechos de todas las personas, por las oportunidades dentro de una economía que crece, sobre todo para las juventudes y para las mujeres que han llevado la peor parte de esta crisis. Es un salto para construir la Costa Rica que hemos soñado. Eso es lo que ilusiona, eso es lo que nos debe motivar, eso es lo que debe reunir a la familia costarricense para que caminemos en esa dirección. Y el ser miembros de la OSD, que es una cosa buena para el país, tiene como principal virtud el poder ver a dónde estamos con respecto a las mejores prácticas. En algunos aspectos, bueno, somos un país diferenciado porque ahí están todos los países ricos del mundo. Nosotros todavía no estamos ahí, pero el poder ver qué es lo que se está haciendo ahí en diferentes campos, a mí me parece que nos permite compararnos con lo que va adelante, en lugar de compararnos con lo que tenemos a la par o que viene atrás, que no tiene chiste. Hay que compararse siempre con lo que va adelante y ver cómo es que vamos a construir entre todas y todos ese futuro para llegar ahí. Perfecto, mejores prácticas, eso es.
Hablando de temas por priorizar, sin duda que hay mantenimiento en infraestructura ya frágil, que existe, antigua, que puede ser que nos conlleva a un montón de problemas, no solamente a nivel logístico, no solo a nivel de calles, no solamente a nivel de turismo, de un montón de cosas que se desarrollan. Sí, sí. ¿Formaremos por medio de un gobierno, José María Figueres, más asociaciones público-privadas? ¿Se darán más concesiones? ¿Cómo se manejará ese tema? Porque sabemos que el país no tiene dinero, o sea, no lo podemos hacer nosotros solos. Con lo que sí no se va a manejar es con recursos del Estado. Es decir, la situación fiscal no da para infraestructura y no vamos a nuevos impuestos. Porque si algo necesita la economía es un respiro, es que le quitemos cargas, es que le liberemos procesos, procedimientos, es que vayamos a una vida de la producción nacional y de las personas mucho más sencilla, mucho menos alambicada y amarrada por tantas leyes, decretos, procesos, procedimientos. Mire, cuando usted como un emprendedor se pone en eso, ya cuando saca el último, ya se le quitaron las ganas de ser emprendedor. Por eso, por ejemplo, y perdónenme que me largue aquí, quiero regresar a la infraestructura. Por eso es que, por ejemplo, lo que hemos propuesto en cuanto a permisos municipales, un permiso temporal. Usted llega a la municipalidad, Fabio, y dice, quiero poner esta fábrica de tortillas en la parte de atrás de mi casa. La municipalidad le dice, mire, don Fabio, usted tiene que cumplir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mientras tanto, tome este permiso temporal en 48 horas. Usted tiene 120 días para cumplir con todos los trámites. Lo vamos a revisar. Si no lo revisamos en 120 días, silencio positivo, usted avanza. Si lo revisamos y usted tiene que mejorar algo, lo mejora. Pero mientras tanto, póngase a producir mañana, Fabio, porque los empleos que usted va a crear, las oportunidades de ayudarle a la economía en este momento en que Costa Rica tiene que avanzar, que necesitamos ir a una década de un crecimiento de un 5, un 6%, es lo que corresponde. Eso es un ejemplo de un gobierno que quiere estar a la par de las personas, a la par del sector productivo y que entiende que nosotros tenemos que facilitar las cosas. Ahora, infraestructura. Es un tema que tiene que ver con nuestra competitividad. Pero además de la competitividad, es que tiene que ver con nuestra comodidad, con nuestra calidad de vida. El tiempo que estamos pasando en las presas hoy en día es un tiempo altamente improductivo. No sé, nos debe costar 2, 3, 4 puntos del PIB para hablar en términos económicos. Pero más importante o igualmente importante que los términos económicos es que uno pasa pegado 2 horas en una presa y llega al trabajo y quiere morder a la primera persona que le dice buenos días. Porque ¿cómo va a ser de otra manera? Bueno, entonces, con recursos del fisco no tenemos margen. Y aunque lo tuviéramos, yo pienso que los recursos del fisco están mejor empleados para otras cosas, para avanzar en salud, para avanzar en el programa de la educación. Pero aquí, entonces, hay una extraordinaria oportunidad, volviendo a que demos el gran salto adelante a la salida de la crisis, para que ya nos acomodemos en esta sociedad a las alianzas público-privadas y que el Consejo Nacional de Concesiones esté recibiendo ofertas todos los días de parte del sector privado con ideas novedosas, que el sector privado nos dice, mire, yo lo que quiero hacer es un tercer carril en todas las partes que me lo permita la carretera interamericana entre San José y Pérez Celedón, que ocupamos un tercer carril. Ahí se hacen unas presas enormes, muchas veces. Bueno, y entonces que el Consejo Nacional de Concesiones pueda decir, excelente idea, saque la licitación. Si la gana el que sugirió, perfecto. Si la gana otra empresa, le reconoce a la empresa que sometió el programa los gastos y vamos para adelante, con absoluta transparencia, cuidando muchísimo que las licitaciones no lleguen amañadas al SICOP. Y para eso pienso pedirle la intervención del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, porque disculpas, no se preocupe. Porque pienso que en eso nos pueden ayudar como le han ayudado al país en tantas cosas.
son las alianzas público-privadas. Y qué oportunidad más linda para llenarnos de infraestructura. Ahora, a la par de eso, como un tanque de oxígeno de recursos adicional, abramosle la puerta a los fondos de pensiones de los costarricenses para que puedan invertir en infraestructura con una garantía de repago del Estado durante los primeros años y los primeros proyectos, para que se les quite el temor, ¿verdad? Para que podamos avanzar y para que le podamos sacar el riesgo a la infraestructura de toda la parte de la construcción, ¿verdad? Porque una cosa es pedirle a un fondo de inversiones o de pensiones, invierta en esta carretera que ya está terminada. Otra cosa es decirle, invierta en esto y vamos a ver cuánto se dura en hacerla. No, quitémosle el riesgo para no poner en peligro ni un solo fondo de pensiones, pero avancemos. Los fondos de pensiones en este país están nadando en liquidez. Están, como usted lo sabe, invirtiendo fuera de Costa Rica. Algunos fondos ya inclusive tienen porcentajes de inversión fuera de Costa Rica, que bueno, yo digo, ojalá que sepamos qué es lo que estamos haciendo, porque si algo nos ha mostrado esta crisis, la guerra entre Moscú y Ucrania, es la volatilidad de los mercados financieros internacionales. Entonces ahí yo pienso que estamos mucho más seguros invirtiendo fondos de pensiones de costarricenses en obras de infraestructura que además necesitamos, con una garantía de repago del Estado, que afuera. Esas son enormes potencialidades para la economía y eso puede agregarle al crecimiento de esta economía entre 1 y 2 puntos del PIB. Y es que hay cosas que se están cayendo, ¿verdad? La ampliación de la 27, la pista de el Daniel Oduber, en fin, muchas diferentes obras que en este país podríamos estar haciendo en alianzas público-privadas. Excelente. Sigamos hablando un poco de economía, principalmente tomando en consideración que en los últimos 2 años el país ha enfrentado una crisis económica bastante fuerte, primero por un tema económico puro y duro y segundo por el tema de la pandemia, y sin duda que ahora todo el tema de la crisis de los contenedores, que ya yo creo que muchos costarricenses han sentido desabastos en varios productos, por supuesto que el comercio lo ha sentido muchísimo también. La guerra, como usted bien lo indica ahora, entre Rusia y Ucrania ha complicado muchísimo más la situación. Hay que tomar en consideración que el sector comercio es uno de los más importantes del país, por qué no decirlo, el que representa prácticamente un 9% de la producción nacional y prácticamente un 17% del empleo formal de este país. Y representa prácticamente el 25% también de esos grandes y medianos de esos pequeños y medianos productores que se desarrollan dentro de las empresas. La Cámara de Comercio de Costa Rica preparó un documento de prácticamente 30 propuestas basado en datos, y desde ese sector creemos fundamental que el próximo presidente tome en consideración este documento, principalmente porque lo que anda promoviendo es la creación de empleo, todo el sentido del desarrollo y por supuesto el crecimiento económico como tal. Ese documento ha estado en sus manos, don José María. ¿Qué piensa de trabajar en conjunto con cada uno de los actores y que desarrolla también la Cámara de Comercio de Costa Rica? Sí, primero que todo me parece que es un extraordinario esfuerzo, muy positivo, muy lleno de alternativas, pero sobre todo muy lleno de soluciones y recomendaciones prácticas. Tuve la oportunidad de comentarlo en un conversatorio que tuve con la Cámara de Comercio, porque me parece que ahí muchas de las recomendaciones son recomendaciones que deberíamos de adoptar. Y aprovecho entonces para mencionar lo siguiente. Yo regreso a la política nacional, Fabio, para buscar acuerdos, para concertar, para buscar puntos de coincidencia y de convergencia. Yo pienso que el país se merece un esfuerzo por parte de toda la familia costarricense, partidos políticos, sectores de la sociedad, de que aprovechemos esta coyuntura de salida de la crisis para dar un gran salto adelante. Si le puedo pedir palabras prestadas a Jorge Jiménez de Heredia, cuando él habla de un renacimiento costarricense, ¿qué concepto más bonito? Hablar de un renacimiento costarricense.
de aprovechar este parteaguas ¿verdad?, que nos ha sucedido con esta crisis, para que por un lado nosotros podamos afianzar valores, cultura, nuestra idiosincrasia, el gallo pinto de la mañana, pero para que otro lado podamos dar ese salto adelante y avanzar en muchos de los temas que hoy en día nos aquejan y nos preocupan. Vuelvo entonces al documento, porque veo el documento como un elemento contribuyente a la formación de esos consensos nacionales. Uno de los temas que toca el documento y que también es de mucha preocupación y que va ligado a la informalidad es, por supuesto, el trasiego ilícito de bienes y productos, que va mucho más allá que lo que es la informalidad. Y eso pone en una posición de desventaja competitiva muy importante al comercio formal, que está ahí, que paga cargas sociales, que es pagador de impuestos, que contribuye a la sociedad de acuerdo a todos los lineamientos que se tienen hoy en día para el sector de la producción nacional, pero que le queda muy difícil competir con el contrabando, con el trasiego ilícito de productos, en donde el Estado tiene una gran responsabilidad. Y aquí a mí me parece que no solamente una cuestión de decir esto va a ser una prioridad, para nosotros es una prioridad, sino que a mí me parece que también hoy en día hay tecnologías que nos permiten avanzar rápidamente con lo que es la trazabilidad de productos, para poder marcar mucho mejor cuál es su origen, cuál es su destino, de que las cosas en la economía estén caminando bien y de que tengamos una mesa nivelada en donde pueda competir el sector del comercio, que hace las contribuciones a la economía que usted menciona, y que no estén teniendo todo el tiempo que ver cómo compiten con esa parte del comercio que está en la informalidad y en el trasiego ilícito de bienes y productos. Perfecto. El documento incluso entrega una serie de opiniones hacia diferentes proyectos de ley, por supuesto que ya están en la Asamblea. Usted tendrá incluso la posibilidad, si llega a ser presidente del país, de tener la agenda de la Asamblea Legislativa en los primeros meses. Justicia de la base mínima contributiva para incentivar el empleo, ley del trabajador independiente, reforma de varios artículos del Código de Trabajo para actualizar las jornadas de trabajo y principalmente resguardar los derechos de estas personas trabajadoras. Mire, me parece que son proyectos de ley que van en la dirección de tener un país mucho más competitivo. Me centro en el último. Yo pienso que tenemos una gran responsabilidad en Costa Rica de avanzar nuestra legislación laboral en dos sentidos. Siempre un sentido promoviendo lo que es el adecuado cuidado por las condiciones de las personas que están trabajando, pero también de modernizarla en el sentido de entender a dónde estamos hoy en día, de cuáles son las características de los trabajos que queremos crear en el país y de dónde se está moviendo el mundo, porque nosotros no somos una isla, ¿no? Somos un país muy interconectado con el resto de la economía global. Tenemos tratados de libre comercio que nos conectan con el 60% de los consumidores del planeta, con esos países en que viven esas personas. En fin, el tráfico comercial va en ambas vías. Entonces aprovecho aquí para mencionar un proyecto que estoy convencido es de interés del sector empresarial, que es lo que hemos llamado el de las jornadas flexibles, el proyecto que también se conoce como 4.3. Muchos países han podido avanzar en esa dirección y tienen esa jornada. México, por ejemplo, la tiene, Estados Unidos, Europa. En cada uno de esos países las condiciones de trabajo son diferentes. Las preocupaciones que uno tiene con respecto a ese
proyecto de ley son las preocupaciones de que esa jornada no vaya a ser discriminatoria de las mujeres y de que en ese sentido tengamos el cuidado cuando se apruebe el texto final, con el cual estoy de acuerdo, porque el mundo va en esa dirección, no podemos quedarnos atrás. Hay una gran cantidad de inversión que está por realizarse en el país, empresas internacionales, globales, que me han buscado y que me han dicho, mire, presidente, estamos listos a invertir, necesitamos que este proyecto de ley avance, y necesitamos que avance no por una condición de la empresa, sino porque el mundo ha avanzado en esa dirección y necesitamos competir. Entonces, si bien estoy completamente de acuerdo con eso, quiero que resguardemos muy bien los derechos de las mujeres y de que esto no sea un elemento discriminatorio, como mencioné, en su contra. Lo cual me lleva a plantear, Fabio, que cuando nosotros hablamos de una reactivación económica y el rescate del empleo y de dejar atrás una década en que hemos crecido menos del 3%, para avanzar a una década de un crecimiento del 5 al 6%, que tiene que ser un crecimiento verde, no cualquiera, potenciado por las renovables, metiéndonos en el campo de los biocombustibles y del hidrógeno verde para bajar la dependencia de los hidrocarburos, que también son el pasado. En esa transición a ese crecimiento tiene que estar metido de lleno, tienen que estar metidos de lleno las mujeres, es el 50% de la población del país, y uno no puede pedir que el vehículo avance a toda máquina cuando la mitad de los pistones del motor no están metidos, no están funcionando. Bueno, eso nos lleva a hablar del campo que usted conoce muy bien y que la Cámara de Comercio también ha visto, junto con el grupo de instituciones que auspician este programa, que tiene que ver con cuáles son los impedimentos, cuáles son los roadblocks, dirían en inglés, cuáles son las trabas que hoy en día tienen las mujeres para poder entrar a lo que es los sectores más dinámicos de la vida, y son muchas, ¿verdad? Es decir, primero están las trabas para poder salir de la casa, porque en una sociedad machista como la que todavía tenemos, muchas de las responsabilidades que son responsabilidades de la familia o de la sociedad, red de cuidado en los países nórdicos es ya una responsabilidad de la sociedad, no es solamente de la madre o del padre, porque red de cuidado también le sirve a muchos hombres, pero ahí hay un conjunto de medidas que debemos de tomar para que puedan primero salir de la casa. Después tenemos la discriminación para conseguir trabajo. He tenido conversaciones con mujeres, algunas profesionales, otras no, que me cuentan de lo que son algunas entrevistas de trabajo, en donde inclusive le hacen preguntas que no están dentro del marco de la ley. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Piensa tener más hijos? Bueno, o sea, ¿a qué vienen esas preguntas? Y claro, del otro lado se las están haciendo para calcular si es que va a estar pidiendo permiso, si tengo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y después, si consiguen trabajo, la tercera barrera es la barrera del salario, porque en este país todavía tenemos una gran discrepancia salarial a igual responsabilidad entre mujeres y hombres. Y esas son las barreras para las cuales se necesita buena política pública que pueda romperlas para hacer mucho más fácil. Siempre será difícil en esta sociedad machista, pero avancemos rápidamente en ello para hacer mucho más fácil la incorporación de las mujeres a lo que es la vida económica del país. Excelente, don José María. De hecho, este tema lo volvemos a tocar un poquito más adelante, pero muy bien todo lo que ha hablado y coincido que se necesita cambiar mucho el país en cada uno de esos puntos. Sin duda, cuando presentó el plan de gobierno e incluso en la primera ronda no había sucedido todavía el conflicto entre Ucrania y Rusia,
algo que ha golpeado muchísimo ya no solamente la economía del país, sino también la de nuestros socios comerciales. Y por supuesto hay que tomar medidas a corto plazo. Eso prácticamente sería parte de propuestas de los primeros 100, 150 días del próximo gobierno, y en especial todo el manejo que se debería desarrollar en el plano macroeconómico junto a las autoridades que principalmente usted ponga en el Banco Central si llega a ser presidente de este país. ¿Cómo manejarán ese tema? Por ahí hablan mucho de la Trinidad imposible y que hay que dejar o la tasa o el tipo de cambio o la inflación. ¿Qué han conversando entre las personas de la parte económica? Lo que hemos venido trabajando. A ver, primero, por encima de la emergencia en que estamos viviendo, nos cae el conflicto de Rusia y Ucrania, que aunque sea un conflicto armado a 10.000 kilómetros de distancia, en sus consecuencias es una guerra mundial, porque los efectos los estamos sufriendo en todo el mundo. Es una tragedia desde el punto de vista humano que nos hayamos metido en el túnel del tiempo y retrocedido 80 años a tener ese tipo de conflicto, cuando los recursos que tiene el mundo, sobre todo a la salida de la pandemia, los deberíamos de estar aprovechando, Fabio, para avanzar con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, los 17 objetivos que debemos de cumplir al 2030. El número 1, el combate a la pobreza, se nos ha vuelto a meter la pobreza. El número 2, hambre. En Costa Rica vuelve a haber hambre. El 13, que tiene que ver con cambio climático, o el 5, que tiene que ver con la incorporación real y efectiva de género, o el 7, que tiene que ver con el aprovechamiento de las energías renovables. En eso es que tienen que estarse invirtiendo los recursos del mundo, y no en esa cosa que estamos viendo que no tiene ningún sentido. Pero bueno, los efectos de eso sobre Costa Rica, varios. Precio del petróleo, precio del trigo. De esa parte del mundo viene el 35% de la cosecha de trigo. Saque usted, Fabio, el 35% de un producto del mercado global de la noche a la mañana y los precios se van a las nubes. Y eso tiene que ver con el precio del pan, con el precio de las pastas, que ahora es una parte esencial de la dieta de la familia costarricense, y de muchas otras cosas. El retiro de capitales de los mercados financieros, sobre todo de los mercados emergentes de los países en vías de desarrollo, hacia las economías más sólidas, para minimizar riesgo. Eso nos va a afectar en términos de la tasa de interés de nuestra deuda, por encima de los aumentos que ya había anunciado el Federal Reserve, el Banco Central en Estados Unidos, 7 aumentos a lo largo de este año para lograr controlar la inflación, que venimos de un periodo en donde no hemos tenido realmente un problema de inflación en el mundo, y ahora se nos está recalentando, como llaman los economistas, la inflación. Todas esas son complejidades adicionales con las que tenemos que lidiar, y cuando hablo de deuda, hablo de que por primera vez en la historia de este país vamos a una situación de vencimientos de 4.000 millones de dólares por año durante los próximos 4 años de manera consecutiva. Bueno, todo eso a mí lo que me hace pensar es que en esta elección hay que ir con la experiencia, hay que ir con la capacidad para tomar decisiones, hay que ir con el liderazgo y con la habilidad de conformar equipos de mujeres y de hombres que puedan lidiar con estas cosas, que no tengan que llegar a aprender a gobierno, porque acordémonos que aquí cada gobierno que ha llegado, me tocó a mí cuando fui presidente la vez anterior, cada gobierno que llega le toma un año acomodarse, aprender, y más hoy que las cosas son complejas. Aquí hay que llegar y hay que ponerse a trabajar el 9. Y ahí la experiencia que nosotros aportamos, a mí me parece que le ahorra muchísimo a este país en términos de poder entrarle ya a solucionar algunos de estos retos. Entonces, sobre estos retos, mire, yo pienso que aquí el abordaje debe ser un abordaje, por un lado, de minimizar costos, minimizar el impacto de lo que nos viene de afuera, y por otro lado, seguirle apostando muchísimo a la recuperación de la economía
y al crecimiento que nosotros podamos rápidamente generar. Entonces, en minimizar costos. 3 medidas. Primero, 100 colones por litro de gasolina y por litro de diésel menos en los impuestos. Eso conlleva un esfuerzo del gobierno, porque tenemos que recogernos, pero por otro lado, yo no concibo que en una situación extraordinaria como esta, el gobierno nada más le diga a la familia costarricense, mira, subió el precio internacional, ahí te va, apañá. ¿No? Y que sea la familia costarricense la que se tiene que socar la faja sin que el Estado ponga de su esfuerzo también para poder ayudar. Reducción de precio de los combustibles. Eso tiene que ver con el transporte público, con lo que le cuesta el transporte al agricultor que está llevando sus productos a la feria, con el pescador, con el sector de la producción nacional. Segundo, rebajo en el precio de la energía eléctrica. Extraordinario esfuerzo ha hecho el ICE a lo largo de los 5 años en que la electricidad sea renovable. Pero a los costos de hoy jamás habría sido posible que hubiéramos traído a Intel como lo trajimos cuando estuvimos en gobierno. Hoy en día los precios de la energía están fuera de lo que son los rangos competitivos. Entonces ahí también tenemos que operar y la energía es un costo importante en el presupuesto de las familias y también en lo que es la producción nacional. Otro elemento, simplificación de trámites, procesos y procedimientos que encarecen absolutamente todas las operaciones y todas las cosas que se quieren hacer. Le di un ejemplo con el permiso temporal en las municipalidades, pero tenemos un grupo de trabajo que ha liderado Fernando Zamora, 50 profesionales en el campo, que han venido identificando leyes, sus reglamentos, procesos y procedimientos que se pueden mejorar. Le he pedido a las cámaras del sector productivo y a las cooperativas que nos identifiquen aquellas cosas que están duplicadas en los permisos con que tienen que lidiar los asociados todos los días para poder avanzar en esa dirección. Entonces hay un conjunto de medidas que se pueden tomar para paliar lo que es la crisis de los costos. Usted mencionó la crisis de los contenedores. Un contenedor desde Asia valía $3,000, hoy en día vale $20,000. Pero entonces la ley y el movimiento que propiciamos en el Congreso para que los valores que se tomen para tasar los impuestos, porque los impuestos de entrada se tasan sobre el valor de la mercadería más el flete, ¿verdad? Lo que hicimos para que el valor del flete que se tase no sea el de $20,000, sino que sea el que teníamos antes de esta crisis, ayudan a bajar costos. Y ahí hay que seguir buscando otras cosas en que podamos avanzar. Por el otro lado, usted tiene que aumentar el ingreso de la familia costarricense. Y eso se aumenta con que todo el mundo esté trabajando y con que la economía esté creciendo. Entonces, hay que operarlo por las dos vías. Pero usted me preguntaba, perdón que me extiendo tanto, pero es que estas cosas de Estado son a veces un poquito más complejas de lo que parece. No se preocupe, estoy mezclando después las otras preguntas. Gracias. Vea, Fabio, usted me preguntaba qué es lo que hemos venido pensando en esto. Hablaba un poco sobre política monetaria, Banco Central, sobre política fiscal, que es el Ministerio de Hacienda. Yo decidí que en este gobierno al que vamos, siempre tengamos los bueyes adelante de la carreta. Y tener los bueyes adelante de la carreta significa que la meta número 1 en lo macroeconómico no solamente cuidar los grandes balances, sino que es la meta del crecimiento del 5 al 6%. Entonces, con base en esa meta de crecimiento, ajustaremos las diferentes palancas y las diferentes políticas en lo fiscal y en lo monetario para producir la meta de crecimiento. Eso es muy diferente a lo que hemos visto hasta el momento, porque hasta el momento las cosas se van tomando todas las medidas en lo fiscal, en lo monetario, viendo los balances, ¿verdad? Cosa que siempre es muy buena, y la resultante de todo eso es el crecimiento económico. Pero es que aquí hay que pensar en las personas
Y la economía está para servirle a las personas, no es las personas para servirle a la economía. Y por lo tanto, la meta de crecimiento es la meta número uno. Ajustemos todo lo demás con base en eso, porque esa meta de crecimiento es lo que nos va a generar oportunidades de trabajo. Y trabajo es lo que necesita este país. Así es, no, y por supuesto que con eso se mueven el resto de los engranajes. Usted decía incluso el tema de la deuda bastante preocupante para el próximo gobierno, empezando nomás el próximo año, se vencen los primeros 1.000 millones de esos eurobonos, 1.000 millones no están ahí debajo del colchón, ¿verdad? De nadie. En enero. En enero, sí señor, así es, efectivamente, y es algo que el trabajo tanto de Hacienda junto con lo que se pueda desarrollar y con su independencia que tiene el Banco Central tendrán que desarrollarlo muy bien. Aquí en confianza, don José María, ¿se atreve a decirnos cómo será ese equipo económico que tendrá en un posible gobierno suyo? Aquí en confianza le puedo decir que será un equipo de mujeres y de hombres y que será un equipo que combine experiencia con una visión más empresarial de lo que es el manejo económico. Estamos empeñados en poner la economía a crecer, queremos ser un socio fiable del sector de la producción nacional y vamos a mostrar eso en el equipo de gobierno. Perfecto. Un tema que es importantísimo, no lo podemos dejar de lado, la verdad que en los últimos años, no solamente por lo que ha sucedido por la pandemia, sino por otro montón de cosas que han venido sucediendo, huelgas, bueno, ¿por qué ponerme aquí a decir todo lo que ha sucedido? La educación. Sin duda es algo que en los primeros 100 días de gobierno el próximo presidente de Costa Rica debe entrarle, porque la emergencia es altísima. La desigualdad que se vive entre jóvenes que están en la educación pública contra jóvenes de la educación privada cada vez va aumentando mucho más y esa desigualdad se ve incluso en los momentos de entrar a las universidades. No estamos teniendo la parte educativa para que los jóvenes al salir de las universidades o incluso de los colegios puedan integrarse al tema laboral. En esos primeros 100 días de gobierno, José María, ¿cómo le entrarán al tema de la educación y hacia dónde cree que terminará esto? Pues pienso que terminará muy bien, en la medida en que esto, como es nuestra voluntad, sea un esfuerzo de la colectividad costarricense, un esfuerzo de nuestra sociedad. Aquí participan las familias, parte de la educación, parte del entorno familiar, participa, por supuesto, el Estado, como rector de la política educativa, participan también los educadores, el ministerio, y todo tiene que estar centrado alrededor del estudiante, porque este esfuerzo gira alrededor de él. Tengo que decirle también que hemos venido revisando con mucho cuidado qué es lo que han hecho otros países. Finlandia, por ejemplo. ¿Cómo es que Finlandia tiene un sistema educativo como el que tiene? ¿O cuáles son las reformas recientes que se han implementado en Japón, que los llevan a tener sistemas educativos muy sólidos, muy robustos? No porque haya que copiar lo que viene de afuera, sino porque yo pienso que siempre hay que otear el horizonte, ver lo que está pasando por ahí, buscar lo mejor, tropicalizarlo a nuestra realidad para poder avanzar. Es que en muchas cosas el agua caliente está inventada. Aquí en el campo de la educación yo veo dos campos de acción a partir de declarar emergencia la educación nacional, que lo vamos a hacer en los primeros días de gobierno. El primero tiene que ver con el rescate de la crisis y el segundo tiene que ver con un programa que nos lleve a tener una política de Estado en el campo de la educación. En el rescate de la emergencia, una cruzada por la lectoescritura, jovencitas, jovencitos que están llegando a tercer, cuarto grado sin leer bien, sin comprender la lectura, sin escribir como deberían de poder hacerlo,
si no rescatamos, y eso es producto principalmente de que hayan estado ausentes de las aulas durante 2 años. Otras cosas también, pero eso ha contribuido a hacer muy visible este problema de la lectoescritura. Bueno, ahí hay que operar rápidamente. Por el otro lado, tenemos a jóvenes que o terminaron el bachillerato y están viendo a ver cómo avanzan en su vida, o no terminaron el bachillerato y se desengancharon del sistema educativo. Entonces ahí la oportunidad de coger excedentes del INA con la nueva ley, de cambiar la ley de CONAPE para coger excedentes de CONAPE también, y ofrecer cursos cortos de 6, 8 meses con becas, porque a muchos de esos jóvenes hay que darles un ingreso para sacarlos de las esquinas poco iluminadas donde se están reuniendo de noche en otras cosas, ponerlos con una visión, con un camino, con una oportunidad hacia el futuro, becas para que puedan estudiar inglés, habilidades para la vida, que otros llaman habilidades blandas, y también acreditaciones tecnológicas. Es un sinsentido que en un país con 500,000 personas sin trabajo hayan casi 40,000 oportunidades de trabajo en zonas francas para personas que no tienen esas habilidades. Al mismo tiempo hay que hacer un esfuerzo con los docentes. Mire, tenemos casi 80,000 educadores en el país. Si a cada uno de ellos el ministerio les pidiera un solo informe por mes, son 80,000 informes. Yo me empiezo a preguntar hasta a dónde los almacenan, quién los lee, qué cambia. Pero no es un informe por mes el que le piden, es que son un montón de informes por mes. Los sacan de las aulas, están cargados de labores administrativas y entonces, claro, sufre el proceso de la educación. Y después tenemos una extraordinaria oportunidad, hablando de alianzas público-privadas, para montar un fideicomiso potente en el que puedan invertir los fondos de pensiones con garantía de repago del Estado para que vayamos de una vez ya al abordaje de los 800 centros que están con órdenes sanitarias. Es que si eso queremos hacerlo con el presupuesto nacional, 800 centros nos van a llevar 800 años. Y esto precisa, metámosle los recursos, pongamos el país a trabajar, generemos trabajo con pequeñas empresas constructoras que estén en las comunidades, metamos a las asociaciones de desarrollo. Aquí hay mucha cosa que se puede hacer para atender la emergencia. Y después, la política de Estado. Y claro, ahí tenemos que ponernos todos de acuerdo, una política de Estado, no de gobierno, que vaya al 2035 con metas medibles, que podamos evaluar el progreso que estamos haciendo, y ahí el Estado de la educación nos puede ayudar muchísimo en eso. Por cierto que en esto, Fabio, de avanzar a una política educativa que sea una política de Estado, recojo el que esto era una de las ideas de Eli Feinsack. Tiene otras ideas que a mí me parecen muy interesantes y con las cuales vamos. Es más, ya hemos anunciado que vamos con medidas que propuso Eli, como la simplificación tributaria en este país, que es una gran necesidad. Costa Rica es el país número 78 en el índice del Banco Mundial para la facilidad de pagar impuestos. O sea, tenemos una crisis fiscal y somos el país número 78 en la dificultad, por decirlo de otra manera, que es la dificultad de poder pagar los impuestos. Y así como menciono estas dos cosas de Eli, le quiero comentar que después del 6 de febrero nos dimos también a revisar los programas de gobierno de otros candidatos para encontrar cosas que son muy similares a las que nosotros habíamos planteado, en algunos casos mejores que las que habíamos planteado, que hemos adoptado. De lo que se trata es de buscar la convergencia, la coincidencia de diferentes puntos de vista sin ningún título de propiedad de que mi idea, porque es la mía, es la mejor. No, a la larga no es. Es decir, el Estado de la Nación y la Universidad de Costa Rica catalogaron los programas de trabajo, los programas de gobierno, y el nuestro salió como el superior de todos por mucho. Pero eso no quiere decir que no hayan áreas específicas de los programas de trabajo de Eli, de mi tocayo José María Villalta, que tiene algunas medidas en cuanto a lo ambiental muy buenas,
y de los otros candidatos de Fabricio, de doña Linet, que nos parecen muy apropiadas. Don José María, se nos acabó el tiempo. La verdad que hemos desarrollado varios temas bastante interesantes, tanto para el sector económico como para Costa Rica. Le doy un último minuto para su mensaje final y le agradezco muchísimo el tiempo de estar acá expresando sus ideas y lo que sería un gobierno de José María Figueres. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho a las 4 organizaciones que nos han facilitado este espacio. Costarricenses, este país se encuentra en una coyuntura realmente muy particular. Esta elección del próximo 3 de abril es más importante que todas las anteriores, porque en las anteriores la conversación, la discusión entre candidatos era sobre el estilo de desarrollo, que si más mercado, que si más Estado, que si por aquí con la política social o por allá con la política ambiental. Pero en esta, de un lado estamos ya muchos partidos políticos, muchos sectores de la sociedad, un movimiento nacional que estamos convencidos de la transformación profunda que necesita nuestro país, pero que vamos a avanzar con esa transformación profunda respetando nuestro derecho, nuestra democracia, nuestras instituciones, muchas de las cuales hay que transformar, nuestro Estado social de derecho que nos legaron Monseñor Sanabria, el doctor Calderón Guardia, mi padre, don Pepe, y Manuel Mora Valverde. Del otro lado, no hay equipo, no hay hoja de ruta, hay una confrontación permanente y constante todos los días contra todos los sectores, contra las instituciones y contra las personas. Un irrespeto con respecto a muchos de nuestros valores. Por eso es que esta elección es tan importante. Usted decide, ya no tenemos campo para la improvisación, no tenemos campo para la falta de experiencia, para los experimentos en la política. Yo le pido que por favor reflexione su voto y con respeto se lo pido. Nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestra vocación y nuestro trabajo siempre estará para que Costa Rica camine mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a don José María, por supuesto a la Universidad Latina, al CPC, también a la Cámara de Comercio y la República que formamos este espacio, don José María. Y como digo siempre, que viva la democracia, la paz y Costa Rica. Muchas gracias.